Bueno, hola, buenas noches. Yo creo que ya vamos a empezar. Entonces, ya ahí está Simón Ibero para que empecemos. ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Sí, Pi. Dale, Vero. Entonces, bueno, nosotros hoy vamos a hacer la presentación de neuroinfecciones pediátricas como en base al grupo de interés de emergencias. Somos Angélica Delgado, Simón Peralta y Mariana González. Listo, bueno, pues ya para empezar, vamos a abordar lo primero, que es una neuroinfección. Bueno, la neuroinfección se refiere a la infección del sistema nervioso central causada por agentes patógenos como bacterias, virus, parásitos u hongos. Puede corresponder a la infección de las leptomeninges, como es el caso de la meningitis, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Cabe recalcar que la vulnerabilidad inmunológica de los niños se puede ver influenciada por factores como su lugar de residencia, su estado nutricional, esquema de vacunación, edad y comorbilidades. Además, tenemos que tener en cuenta que el cerebro de un niño continúa en desarrollo, por lo cual el riesgo de daño es aún mayor si la infección no se trata a tiempo. Y bueno, pues se preguntarán por qué elegimos hablar de ese tema, y es porque las infecciones del sistema nervioso central, como es la meningitis, sigue siendo el problema más grave de salud pública, especialmente en países de bajos recursos como pues lo es Colombia. Según un informe de la OMS, la meningitis prevenible mediante vacunación presenta una tasa de mortalidad del 11% en niños menores de 5 años. Además, además del riesgo de muerte, las secuelas son frecuentes y pueden llegar a ser severas. En un estudio que hubo en Kosovo, entre un 10 y el 12% de los niños tratados por meningitis entre el 2009 y 2010 desarrollaron efectos a largo plazo como deterioro neuropsicológico o sordera. De forma similar sucedió en Bangladesh, donde el 41% de los sobrevivientes mostró déficit de desarrollo mental y el 35% presentaba retraso psicomotor después de 2 años. Incluso en países desarrollados, como los Países Bajos, se ha observado que hasta un 30% de los niños presenta problemas de concentración y bajo rendimiento escolar hasta 6 años después del episodio. Estos datos muestran que las neuroinfecciones no solo amenazan la vida, sino también el desarrollo neurológico a largo plazo, lo que hace urgente su prevención, su diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Por lo cual es adecuado pues, hablar de la presentación clínica desde un punto semiológico. Entonces, la presentación clínica de estos pacientes depende de la etiología, el tiempo de evolución, la respuesta del huésped y, por supuesto, la edad del paciente. Este tipo de infecciones suelen ser, pues, tener una evolución muy rápida, puede poner en riesgo la vida o dejar secuelas graves, como les conté anteriormente. Y por eso es fundamental saber e identificar estos signos y síntomas que nos ayudan a hacer un diagnóstico sintomático. Entonces, en los menores de 1 año vamos a ver cambios de comportamiento que pues, se ven reflejados como la irritabilidad, falta de apetito o rechazo de alimentos de los neonatos. Pueden haber episodios de convulsiones, letargia, van a estar somnolientos, también parece episodios de émesis, que son vómitos. En mayores de 1 año vamos a ver también fiebre, cefalea, fotofobia, émesis también, van a estar confundidos. Y en la exploración física los pacientes suelen presentar signos y síntomas de infección generalizada, como les dije, fiebre, aspecto séptico que incluye taquicardia y taquipnea, y los cuales son signos de alarma. Un signo que resulta de gran valor pronóstico es la alteración de conciencia que se encuentra en un 80% de los pacientes, por eso ahí les puse confusión, donde se ve que el deterioro neurológico avanza rápidamente, sobre todo en pacientes que son infectados por neumococo. Los signos meningios aparecen en el 60 y 80% que se manifiestan como rigidez nucal, y las ayudas diagnósticas para estos casos podrían ser el signo de Kernig y el signo de Bruscinski. Entonces se los voy a explicar. En el signo de Kernig, el paciente va a estar en decúbito supino, o sea, va a estar acostado boca arriba, el paciente va a estar con la cara flexionada a 90 grados y va a experimentar dolor y resistencia al intentar extender la rodilla, y pues ahí lo vamos a considerar positivo. Mientras que en el otro signo, el paciente va a estar en la misma posición, en decúbito supino. El examinador va a flexionar suavemente el cuello del paciente hacia su pecho, y si al flexionar el cuello, las caderas y rodillas se flexionan involuntariamente, también se va a considerar positivo. Estos signos que les acabo de comentar pueden estar ausentes en los lactantes, en quienes se puede encontrar una fontanela abombada que refleja el aumento de la presión intracraneal que se puede detectar en la inspección durante el examen físico. Ahí se fue la presentación. Sí, sí, dale, es que Simón va a presentar, pero dale, sigue, sigue. Ah, listo. Ah, listo. Bueno, lo que Me les dan decía. permiso, por favor. Ya, ya, dale. Entonces, lo que les decía, eso es lo que se puede, pues la fontanela bomba
que es el aumento de la presión intracraneal, es lo que vamos a poder detectar en la inspección durante el examen físico. También va a haber hallazgos cutáneos que se presentan como petequias y púrpura, que pueden ser muy característicos de Neisseria meningitis, pero no son exclusivos de esta bacteria. Y por eso toca hablar del diagnóstico. Y ahorita les voy a hablar a grandes rasgos. Entonces, sí, puedes pasar de diapositiva. Bueno, pues para el diagnóstico de la meningitis es necesario el estudio del líquido cefalorraquídeo, que se extrae mediante una punción lumbar. Debe realizarse lo antes posible si hay sospecha de neuroinfección por meningitis y claramente si no hay contraindicaciones como inestabilidad hemodinámica o cardiorrespiratoria o si se encuentra algún tipo de como signo de infección donde se hace la punción lumbar. Bueno, y esa tabla se las traje para que vean cómo cambian los agentes patógenos a nivel bacteriano en el grupo de edad de los hospederos. Entonces, como ven, estos, hablando pues de la etiología bacteriana, se van acortando cada vez que nos hacemos más grandes. Entonces, eso era lo único que les quería mostrar. Si quieres, pasa a diapositiva. Bueno, entonces, como les contaba del diagnóstico. Entonces, bueno, con la punción lumbar. En algunos casos se pospone hasta obtener una prueba de neuroimagen, que puede ser un TAC o una resonancia magnética cerebral. Y el examen de líquido cefalorraquídeo permite identificar el agente causante de la meningitis en la mayoría de los pacientes, que como les dije puede ser por bacterias, por virus, por parásitos o por hongos. Entonces, yo sé que la etiología bacteriana y micótica, que sería por hongos, pues se parece mucho, pero si ven la pleocitosis tiene predominio linfocítico en la micótica y, con polimorfonucleares, que serían los neutrófilos, basófilos, eosinófilos en la bacteriana. Y además de la prueba del líquido cefalorraquídeo, hay otras muestras complementarias que pueden ayudar al diagnóstico, como hemocultivos, muestras otorrinofaringias, muestra de heces, sobre todo si se sospecha de enterovirus. Si quieres ya puedes pasar diapositiva. Bueno, los patógenos infecciosos pueden llegar al sistema nervioso central por diferentes vías. Una de las más comunes es la hematógena, o sea, a través del torrente sanguíneo. También pueden ingresar de manera transneuronal, que es aprovechando trayectos nerviosos específicos para evitar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que está protegiendo nuestro cerebro. Otras rutas incluyen el cruce de superficies mucosas o incluso la piel. Ya cuando los patógenos se encuentran dentro del sistema nervioso central, pueden actuar directamente sobre las células del hospedero, pero el daño neurológico que producen no va a depender únicamente de esa acción directa que los patógenos tienen. En muchos casos, el mayor impacto se debe a la respuesta inmune que crea nuestro propio organismo. Lo que les quiero decir es que el sistema inmune, cuando se trata de defender del patógeno, puede generar una respuesta inflamatoria tan intensa que termina causando un daño neuronal severo. Y pues se sabe que cada patógeno tiene factores de virulencia distintos que le permiten evadir la respuesta inmune y alcanzar el sistema nervioso. Algunos la pueden suprimir, otros la activan de forma exagerada, lo que nuevamente les digo, lleva a un proceso inflamatorio que daña las neuronas y además de las neuronas, otras estructuras del sistema nervioso central. También después de una infección aguda puede producirse el fenómeno de disregulación inmunológica, donde el sistema inmune continúa atacando por error, aun cuando el patógeno ya no está presente. Y en estos casos se pueden formar autoanticuerpos que atacan componentes del propio sistema nervioso, agravando y extendiendo aún más este daño neurológico. Y por eso tenemos que hablar del papel del sistema inmune en las neuroinfecciones. Por eso estamos hablando de las inmunodeficiencias primarias, como las bacterias que aumentan el riesgo de infecciones específicas del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, cuando hay una deficiencia en las células T, que son clave en la inmunidad celular, el organismo va a estar mucho más vulnerable a patógenos oportunistas que tienen afinidad por el sistema nervioso. Esto ocurre en enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde se ve una mayor susceptibilidad a infecciones por microorganismos como Cryptococcus neoformans, que es un hongo que puede causar meningitis y pues es oportunista, y el citomegalovirus, que es un virus que puede provocar encefalitis o retinitis en pacientes que están inmunocomprometidos. Una inmunodeficiencia primaria es el síndrome de hiperinmunoglobulinemia M. ¿Esto qué significa? Que no hay un cambio de isotipo por parte de las células B. O sea, hay problemas tanto para activar células defensivas como para cambiar el tipo de anticuerpos que producen. Y se produce masivamente IgM, o sea, no va a haber una cero conversión. Por eso son mucho más propensos a sufrir encefalitis, que es una inflamación pues, masiva del cerebro. Y estas infecciones pueden causar, pues que pueden causar en estos niños son por el virus SHO, que es un tipo de enterovirus, y el parásito Toxoplasma gondii. En resumen, lo que les quiero decir acá es que cuando el sistema inmune no puede funcionar adecuadamente, ya sea por causas genéticas o adquiridas, el cerebro y las meninges se vuelven blancos fáciles para ciertos microorganismos que normalmente no afectarían a un individuo que tiene defensas normales, o sea, que es inmunocompetente.
También les quería hablar de una mutación genética que es en el receptor TLR3, que pertenece al sistema inmune innato. Este receptor detecta el ARN doble cadena, que por ejemplo puede detectar lipoarabinomanano, que es un componente de la pared de las células de las micobacterias, y esas mutaciones en este receptor hacen que el cuerpo no detecte bien este tipo de micobacterias o ciertos virus. Por eso estos niños también pueden desarrollar encefalitis causada por el virus de herpes simple, que normalmente no afecta a personas que tienen el sistema inmune sanos. Y pues no, hoy en día se usan muchos tratamientos biológicos para atacar partes específicas del sistema inmune, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o cáncer. Por estos tratamientos pueden debilitar algunas defensas del cuerpo, por eso no siempre son los mejores. Lo que hace es como inusual es la terapia con anticuerpos monoclonales humanizados. El anti-CD20 se conoce como rituximab, que produce una mayor susceptibilidad a la leucoencefalopatía multifocal progresiva mortal, que es causada por la reactivación del virus de John Bonham. Bueno, sigamos con la otra diapositiva. Bueno, acá les voy a hablar como a grandes rasgos de la patofisiología de la meningitis bacteriana. Bueno, las infecciones bacterianas que afectan el líquido cefalorraquídeo pueden causar meningitis, como les había contado. Y pues las bacterias pueden llegar al sistema nervioso central de tres formas principales. La primera es a través de la barrera hematoencefálica, que como les conté es la que está protegiendo al cerebro. Los patógenos pueden cruzar los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, la microvasculatura parenquimal. La segunda forma es a través de la barrera de sangre y el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el plexo coroideo o en los vasos de la barrera supraracnoidea. Y la tercera es desde zonas cercanas que ya están infectadas, como puede ser una infección del oído o de los senos paranasales. So, ahorita les voy a estar hablando de esas tres bacterias: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B y Neisseria meningitis. Esas acceden a la sangre y al líquido cefalorraquídeo a través de la nasofaringe, se unen al endotelio de la barrera hematoencefálica a través de la interacción del receptor de la menina. Distenia monocitógenes logra llegar al sistema nervioso central, primero entrando al cuerpo por el tracto gastrointestinal, después de que una persona consume alimentos contaminados, como puede ser la carne mal cocida. Entonces, una vez dentro, la listeria en sangre puede llegar al cerebro de tres maneras diferentes. Entonces, la primera, invadiendo directamente el endotelio y las meninges, es decir, las capas que están protegiendo al cerebro y la médula espinal. La otra es viajando dentro de los macrófagos infectados para estar intracelularmente y como los macrófagos hacen parte del sistema inmune, logra cruzar la barrera hematoencefálica. Y la última es moviéndose en dirección retrógrada por los axones de los nervios craneales y de manera coloquial es como si estas bacterias lograran trepar por los nervios hasta llegar al cerebro. Y por último está el estreptococo del grupo B, Streptococcus agalactiae, que se transmite a los recién nacidos. Esta bacteria puede estar presente en el tracto gastrointestinal o genitourinario de la madre y durante el parto puede pasarse al bebé. Y pues para prevenir esa transmisión y otras infecciones graves en los niños, en los países con buenos recursos médicos se han implementado dos cosas importantes que son vacunas pediátricas, antibióticos preventivos, y los efectos directos de la enfermedad pueden incluir edema cerebral, hidrocefalia, lesiones necróticas, hemorragias petequiales y pérdida de la mielina, que es la capa que está protegiendo las neuronas. Y lo más peligroso es pues, la respuesta inflamatoria exagerada del cuerpo que ya les conté, que causa una reducción del flujo de sangre al cerebro, más hinchazón, presión alta dentro del cráneo, vasculitis y alteraciones metabólicas. Y todo esto puede terminar en isquemia y dañar las neuronas, lo que puede dejar secuelas o incluso causar la muerte. Si quieres, dale, sí. Bueno, entonces yo les voy a hablar con énfasis en las meningitis bacterianas. Entonces, como definición grande, tenemos que las meningitis son infecciones de las meninges y por consiguiente va a haber una respuesta inflamatoria del líquido cefalorraquídeo que rodea al parénquima cerebral. Entonces, para recordar un poco de anatomía, entonces tenemos que pues, las meninges tiene tres capas, que es la dura madre, la parte aracnoide y la pia madre, y arriba está el cráneo y la piel. Entonces, se dice que hay una carga mundial estimada en todos los grupos de edades en el 2016 de 2,82 millones de casos de meningitis bacteriana con 318.400 muertes. Entre esas, donde los agentes causales más prevalentes son uno, Neisseria meningitidis, más llamada comúnmente como meningococo; 2, Streptococcus pneumoniae; y 3, Haemophilus influenzae tipo B.
Se habla de que en las zonas endémicas Mycobacterium tuberculosis puede llegar a causar meningitis bacteriana y los agentes vistos principalmente en la infancia, que es como lo que más se ha visto en el caso que vimos, en el artículo que investigamos, se ve Escherichia coli, Streptococcus agalactae y Listeria monocytogenes, como lo mencionó Vero en la anterior diapositiva. Si quieres avanzar. Oh. Listo, entonces les voy a hablar de Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae es de las principales causas, era de las principales causas de meningitis bacteriana, pero gracias a la aparición de la vacuna bajó su prevalencia en un gran número. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 500.000 niños menores a 5 años mueren al año por Streptococcus pneumoniae, lo que lo hace una tasa grande a pesar de que haya una vacuna. Se dice que eh, de los agentes que causan esta patología es de los que mayor causa tasa de mortalidad en niños y adultos, con el 12% en niños y en adultos 18%. Em, lo que se logró con la vacuna antineumocócica conjugada fue bajar el número de serotipos que tiene este agente en la población infantil y en el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI en Colombia, se dice que, bueno, se le aplica a los niños la neumococo conjugada 13 valente, que ahí está la abreviación que es PCV13, y se les pone una primera dosis a los 2 meses, a la segunda dosis a los 4 meses y el refuerzo a los 12 meses. ¿Cuál es el síntoma principal de esta infección? Es la presión intracraneal, donde se va a ver un abultamiento de la fontanela, va a haber cefalea, va a haber un incremento del cráneo del bebé y va a haber una extensión de las venas craneales, además de que posiblemente puede haber una pérdida de la memoria y de la atención acompañada de náuseas. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia, em, la cobertura de la tercera dosis de la vacuna en niños de 1 año en Colombia fue del 85% en 2023 y en Bogotá la cobertura ha fluctuado en los últimos años. Por ejemplo, en el 2016 se alcanzó una cobertura del 95%, mientras que en el 2021 descendió al 73%. Avanza, por favor. Entonces, como lo mencionaba Vero anteriormente, esta bacteria entra colonizando la nasofaringe y se esparce entre el hospedero por medio de aerosoles u objetos contaminados. Esta, del 20 al 40% de los niños sanos están colonizados con esta bacteria y los que tienen mayor riesgo de generar una septicemia o una enfermedad invasiva son los lactantes y los inmunosuprimidos. Esta bacteria tiene una estrategia que es el mimetismo molecular, que es la manera por la que llega al torrente sanguíneo desde la vía respiratoria inferior. ¿Y cómo hace esto? Entonces el sistema inmune, el sistema, como tiene, como que mimetiza en las células del cuerpo del hospedero, entonces hace que el sistema inmune no reconozca este tipo de células y entonces por ende no lo va a atacar y así puede diseminarse por todo el cuerpo. Así pues va a tener más tiempo de multiplicarse y va a causar más infecciones graves como lo es la sepsis o la meningitis en este caso. Este Streptococcus pneumoniae no es la única bacteria que puede hacer esto, sino que también podemos hablar de que Haemophilus influenzae tiene este tipo de mecanismo, Neisseria meningitidis y la Pseudomonas aeruginosa. Lo que hace, el host va a reconocer la pared bacteriana y va a hacer una liberación de leucocitos llevando a una inflamación extensiva, que esa inflamación va a llevar a que el líquido cefalorraquídeo se inflame. Va a haber liberación de metalproteínas en la matriz, radicales libres neurotóxicos y citoquinas proinflamatorias que van a llamar más leucocitos, generando la apoptosis neuronal y así pues consecuentemente un daño neuronal. Las repercusiones más como importantes y más dañinas de esta bacteria es que en un 48% pueden haber convulsiones, pérdida auditiva, también en un 48%, parálisis del nervio craneal y la muerte en un 5%.
La edad común de infección es menores de 2 años, pero pues puede aparecer en todas las edades de los niños. Dale. Ahora les voy a hablar de Neisseria meningitis, que es común en todos los casos pediátricos y el 75% de la mayoría de los casos es en niños de menores de 5 años. Al igual que la anterior bacteria, se disemina por la nasofaringe y está causado principalmente por 6 serogrupos de distribución en base a la edad y la ubicación geográfica. El mecanismo patológico es que se adhiere a las células endoteliales gracias al pili tipo 4 y va a formar microcolonias que van a ser como grupos de bacterias con interacciones ya sea bacteria o célula del huésped o interacciones entre bacterias. Y estas agrupaciones van a ayudar a que las bacterias se adhieran a las células humanas, se protejan y se cooperen entre ellas para invadir. También hay una formación de como de un tipo de cortical plaque y así va a llegar al cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando las bacterias se adhieren, va a comenzar a llamar receptores de membrana y proteínas estructurales del huésped para formar algo así como una placa en un punto de contacto reforzado. Así va a haber una activación de estos receptores y va a empezar a haber el reclutamiento de componentes que atraviesen la membrana, la membrana, la transmembrana, y va a llevar a cambios en el citoesqueleto de la célula, permitiendo que las bacterias atraviesen la barrera hematoencefálica y así llegando al cerebro. Una vez llegan al cerebro, el sistema inmune responde produciendo anafilotoxinas que van a activar van a activar más células inmunes y eso aunque sea una respuesta en defensa, va a causar daño colateral en el cerebro, esa activación como del complemento. Entonces ahí les puse una tabla como de la participación del complemento, donde se habla de si una persona tiene déficit de complemento o un complemento hiperactivo. Entonces, si la persona es inmunocompetente, van a ser más vulnerables a las bacterias gram negativas como el Neisseria meningitis. Entonces ahí es importante hacer una buena anamnesis al momento de la historia clínica, pues para saber si el niño tiene algún inmunocompromiso y así poder empezar a descartar el tipo de bacteria que puede llegar a tener. Entonces, si es más vulnerable, pero se va a enfermar, pues se va a enfermar más fácil, pero el daño que le va a causar la enfermedad puede ser menor. En cambio, si un paciente va a tener el complemento sobreactivo, va a tener menor probabilidad de infectarse, pero si se infecta, el daño puede ser más severo debido a una respuesta inmune exagerada que afecta al tejido cerebral. Esta bacteria es común en niños mayores y adolescentes y su signo característico es el rush purpúrico típico. Entonces ahí con ese tipo de signos uno puede empezar a descartar la bacteria y en este caso pues una posible septicemia gracias a Neisseria meningitis. Y pasa, porfa. La última que hablaré yo será Haemophilus influenzae tipo B, que antes de la instrucción de la vacuna era demasiado prevalente, pero ya gracias a la creación de esta pues ha bajado su prevalencia y se encuentra en países de ingreso medio bajo donde el acceso a vacunas es limitado. Entonces, nuevamente les hablo de la vacunación en Colombia, donde la vacuna se le pone de niños de 6 a 23 meses, donde la primera vez que se vacunan son, la primera vez son 2 dosis separadas por al menos 4 meses y en los años siguientes una dosis anual. Y el mecanismo fisiopatológico de esta bacteria es que tiene una cápsula polisacárida que es antifagocítica, que además de eso inhibe la deposición de opsonina, que así va a evitar la invasión del sistema inmune, va a ser la invasión del sistema inmune en la sangre. ¿Cuál es la edad común de infección? De 6 meses a 5 años. Y el epiglotitis es la signo clave. Y ya, dale, sí. Bueno, ahora hablando de tuberculosis, es importante tenerla en cuenta porque Colombia es un país de prevalencia media en tuberculosis. En adultos se tiene que sospechar casi que siempre la tuberculosis cuando hay neumonía. Y en niños, sobre todo en niños pequeños, pues también se debe sospechar porque es mucho más prevalente pues entre los infectados por tuberculosis es mucho más prevalente la tuberculosis extrapulmonar que en los adultos.
Según la OMS, en 2019 hubo 1.19 millones de casos de tuberculosis, de los cuales 25.000 causaron meningitis. El pico de incidencia es de los niños, en los niños de 2 a 4 años, y los niños con VIH tienen una mortalidad superior, pues sí, tienen un riesgo superior de mortalidad, que puede llegar hasta el 50%, y más si tienen otras condiciones como la desnutrición, que es muy prevalente en Colombia también. ¿Cómo va a infectar la bacteria? La bacteria pues siempre entra por el pulmón, como todas las tuberculosis, va a entrar por el pulmón, pero se va a diseminar por los macrófagos, sobre todo por los macrófagos, puede entrar también en los neutrófilos, y va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a activar a la microglía. Esta es una de las opciones. La microglía va a secretar mediadores inmunes, citocinas como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, lo que va a terminar causando el daño encefálico. Pero también puede empezar a causar lesiones silentes, puede empezar a formar granulomas que se van en cualquier momento de inmunosupresión del niño, pues se van a romper y se va pues ya a causar la infección y ya pues a causar la meningitis como tal. Normalmente a la tuberculosis le gusta infectar las pues, estructuras basales como la pituitaria, el tallo encefálico, el hipotálamo, lo que va a causar varias desregulaciones metabólicas. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son sobre todo hablando de las complicaciones por los granulomas, puede causar hidrocefalia porque va a obstruir los canales de drenaje del cerebro del líquido cefalorraquídeo. Puede causar un ACV isquémico también por el mismo hecho de que obstruye las arterias. Puede causar abscesos y estas son las más comunes. Puede causar obviamente déficit neurocognitivo, daño funcional y pues puede aumentar el riesgo a futuro de ACV isquémico. Eh, También me parece importante hablar de la vacuna. Bueno, aquí les puse una imagen de cómo se ve el tuberculoma múltiple en niños. Ese es un neonato, si no estoy mal, y pues se ve así en las imágenes. La vacuna BCG es la primera que se pone en los neonatos y junto con la de hepatitis B. La BCG se pone de una, la hepatitis B puede esperar algunas horas, y sirve sobre todo para prevenir las formas extrapulmonares de la tuberculosis, sobre todo la meningia y la miliar en un 60 a 80%. Y la forma pulmonar la previene en un 50%. Es una vacuna bioatenuada, no se usa Mycobacterium tuberculosis, sino que se usa Mycobacterium bovis. Y los efectos adversos se dan en 0.01 a 43.3 casos en 1 millón de casos, entonces es de las vacunas más seguras que existen. Obviamente los efectos adversos más graves son los que menos se presentan. ¿Qué más es importante de esta vacuna? Que la OMS dice que la aplicación de esta vacuna en zonas endémicas ha bajado increíblemente los casos y que si se llegara a descontinuar en algún momento, las muertes por meningitis, por tuberculosis aumentarían también pues, de forma muy rápida. Concientización sobre la vacuna. Ahora hablando de meningitis viral, vamos a gastar un poquito menos de tiempo porque es menos común y menos letal. Eh, bueno, nos vamos a acordar que meningitis es igual a pleocitosis, o sea, inflamación del líquido cefalorraquídeo, pero no se va a ver una disminución de la glucosa y no se van a ver bacterias. Y se van a ver menos neutrófilos también que en la meningitis bacteriana. Em, Es la primera causa de meningitis aséptica, la infección por enterovirus, y las manifestaciones en neonatos infantes van a ser, como ya nos dijeron Verónica y Mariano, el abombamiento de la fontanela, la rigidez nucal y puede llegar a causar convulsiones afebriles. La meningitis puede progresar a encefalitis y la encefalitis nos va a dar sobre todo signos de focalización y signos de pues, daño neurológico. La meningitis no necesariamente. Y
Importante que el herpes virus simple va a tener más riesgo de enfermedad sistémica. Una infección por herpes virus en un niño, sobre todo en un neonato, puede causar neumonía, hepatitis necrosante, miocarditis, enterocolitis necrosante, sepsis o una clínica similar a la sepsis, además eh, de la meningitis. En los niños y adolescentes ya pues se van a parecer mucho más a los adultos, van a tener fiebre, van a tener cefalea, van a tener náuseas, vómitos, manifestaciones de infecciones virales en general, fotofobia, rigidez nucal y ya pues en los más grandes se pueden hacer los signos de meningitis que no se pueden hacer en los niños pequeños. Un segundo, es que me obstruye. Ya. ¿Cuál es la etiología más común? Va a ser la infección por enterovirus que es la polio. El polio normalmente pues ya en Colombia no está tan presente por la vacunación. Pueden haber casos de polio causados por virus de la vacuna, pero ya eso también está mucho menos presente. Ecovirus, virus Coxsackie, bueno, cualquiera de estos enterovirus puede causar meningitis. El inicio, sobre todo, es agudo, con fiebre de 38-40 grados en el 50% de los casos y van a tener síntomas constitucionales que están presentes en cualquier infección viral. Van a tener conjuntivitis, que es muy sugestiva de este virus. Pueden tener enfermedad de pie, mano, boca causada por Coxsackie y, pues, en general, manifestaciones de una infección viral. Puede causar rombencefalitis, que causa afectación de los nervios craneales, parálisis o edema pulmonar. Otra etiología es el parecovirus. Estos virus van a infectar sobre todo a los niños, no nos van a infectar a los adultos. Y va a causar, pues en el 94% de infecciones de este virus va a haber meningitis. El herpes virus también es muy importante. Eh, no va a causar tanto meningitis, pero va a causar sobre todo encefalitis. Por eso es importante pensar, ahorita lo vamos a hablar, en tratamiento empírico con aciclovir. Eh, Como complicación, el herpes virus va a causar, podría llegar a causar radiculopatía sacral, que va a tener pues, síntomas clásicos como retención urinaria, constipación, parestesias y debilidades motoras. El citomegalovirus tampoco no es muy común, se da sobre todo en niños pretérmino o en niños inmunocomprometidos. El VIH, la influenza, el sarampión, el virus de las paperas, la rabia y el Zika, otros arbovirus y el COVID también pueden causar meningitis. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a evaluar a un niño que pensamos que tiene meningitis? Pues primero se va a sospechar. Y si se sospecha una meningitis, al menos que tengamos una clínica muy clara con un virus ya aislado, que digamos, no es un niño de 8 meses que no está vacunado por influenza y tiene una neumonía por influenza y ahora tiene meningitis, pues ahí vamos a sospechar influenza. Pero si no sabemos cuál es la etiología, vamos a sospechar primero que es una etiología bacteriana porque es lo que lo va a matar más fácil. Vamos a evaluarlo rápido, lo vamos a estabilizar, le vamos a dar tratamiento de soporte, le vamos a vigilar los líquidos, no se nos puede deshidratar, le vamos a dar acetaminofén para la fiebre. Si necesita soporte respiratorio, también le vamos a dar soporte respiratorio y se van a empezar antibióticos empíricos antes de hacer cualquier prueba para que no se nos vaya a morir el niño por una meningitis bacteriana. A los neonatos se les van a dar cefalosporinas de espectro extendido, cefotaxime si es que hay, si no hay, no sé la verdad si en Colombia hay cefotaxime, se le va a dar o ceftacidime o cefuroxime. A los niños ya mayores que estén lejos de su parto, se le va a dar vancomicina más ceftriaxona. La ceftriaxona es muy importante no dársela a los neonatos porque puede aumentar el riesgo eh, de ictericia, va a aumentar los niveles de bilirrubina y va a aumentar el riesgo también de encefalopatía. Entonces la ceftriaxona nunca se le da a los neonatos. ¿Cuándo se va a sospechar a dar aciclovir empírico antes de tener resultados? Cuando hay encefalitis aguda, si hay encefalitis aguda, siempre hay que pensar en herpes virus y más si pues el niño tiene las vesículas del herpes y en niños inmunocomprometidos.
Ahora ya después de darle el tratamiento empírico, le vamos a definir la etiología. Le vamos a descartar la etiología bacteriana o le vamos a confirmar la viral. La punción lumbar nos va a dar pistas, como ya les hablamos, como les habló Verónica al principio. La glucosa va a estar disminuida, los neutrófilos van a estar elevados en la meningitis por bacterias. Y al revés, va a estar normal la glucosa y los linfocitos van a estar elevados en la meningitis por virus. Pero como se confirma, pues se va a tomar muestras de líquido cefalorraquídeo y se van a hacer cultivos que se confirman a las 24 o 48 horas. O se va a hacer una PCR viral si se sospecha que es una meningitis viral y ya pues si se descarta la bacteriana y se confirma la viral, se van a descontinuar los antibióticos y se va a dar tratamiento según el virus. Para el herpes simple o la varicela se va a dar aciclovir. Es muy importante también porque tiene más riesgos de complicación. Para la meningitis por influenza se va a dar oseltamivir porque sobre todo a los niños mayores de 2 semanas. A los niños menores de 2 semanas, pues también es importante tratarlos, pero hay que mirar si hay indicación de oseltamivir. Em, Ya para otros virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, los arbovirus, se van a dar más tratamiento de soporte porque no hay evidencia de que algún antiviral pues sirva para tratar estos tipos de virus. Entonces, pues como les dije ahorita, se va a tratar la fiebre con acetaminofén, se va a poner líquidos, se va a tener una vigilancia estricta del balance de líquidos y del gasto urinario y se va a tener en observación y se va a vigilar que no haya pues ningún tipo de sepsis ni que haya coinfección por otro microorganismo. Y listo. Bueno, ya para terminar, les trajimos un caso clínico, entonces después se los va a leer. Paciente femenina de 2 días de edad con madre proveniente de Venezuela, extraída de urgencias por sus padres debido a que los últimos días ha presentado fiebre no cuantificada, rigidez nucal y episodios convulsivos en 2 ocasiones. La madre refiere que la bebé estaba inconsolable y que no comió como habitualmente hacía. Además, los padres comentan que debido a la difícil situación de inmigración, no tienen completo el esquema de vacunación de la paciente. Como antecedentes perinatales, la bebé nació a término de 39 semanas, bajo peso al nacer, parálisis gestacional y parto natural. Al examen físico se encontró paciente letárgica, ictérica, se evidencia uso de músculos accesorios de la respiración, fontanera abultada, fotofobia y signo de Kernig positivo. Entonces, pues, lo primero que se debe tener en cuenta en este caso, pues, es la edad de la paciente, es un recién nacido, lo que quiere decir que su sistema inmune sigue siendo muy inmaduro, diciéndolo coloquialmente. No se ha desarrollado completamente, haciéndolo más vulnerable a infecciones. Dice que en los últimos días ha presentado fiebre, este puede ser un signo de infección. También tiene rigidez nucal, que es un signo meningio, que si se acuerdan bien, dije que estaba presente en el 80% de los pacientes que padecían meningitis, y añadiendo las convulsiones, estos se pueden construir como un grupo de signos de alarma para pues, la meningitis. Además de que la paciente aún no tiene su sistema inmune completamente desarrollado, no presenta memoria inmunológica, por lo cual la falta de consumo de alimentos está comprometiendo aún más ese estado inmunológico vulnerable que tiene, porque la leche materna juega un papel fundamental en el fortalecimiento de este sistema, ya que le puede brindar inmunidad pasiva y activa al bebé, además de nutrientes esenciales para el desarrollo de las células inmunitarias que sí pueden generar una, una memoria inmunológica para una infección secundaria. Y pues otro factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta es que su esquema de vacunación está incompleto, por ende la podemos clasificar como una paciente de alto riesgo para infectarse de meningitis. Y el examen físico está presentando síntomas que son característicos de meningitis que ya discutimos previamente, como fotofobia, está letárgica y el signo de Kernig positivo, pues son signos muy característicos de esta. Y creo que muchos de ustedes, aunque no estudien medicina, al leer este caso, después de esta presentación, después de contarles la semiología y la presentación de esta enfermedad, pueden intuir que se va, pues, ese va a ser el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que con una anamnesis completa, detallada y más una exploración física que tiene en cuenta los signos característicos de la meningitis, se puede obtener un diagnóstico sindromático de manera eficiente, reduciendo así, pues, el margen de error y atendiendo la urgencia médica adecuadamente.
Claramente, se debe confirmar el diagnóstico mediante una coloración de Gram de líquido cefalorraquídeo, como ya les hemos mencionado anteriormente. Así podemos identificar el agente etiológico y continuar con el seguimiento y tratamiento de meningitis. Y pues para los que están interesados, el causante de esto era Streptococcus agalactiae del grupo B, que es una de las bacterias en Colombia que más causa meningitis en neonatos. Y ya aquí estaríamos terminando. Entonces, muchas gracias. Si alguien tiene preguntas. Bueno, entonces, eh, muchas gracias por asistir. Esperamos que les haya gustado. Eh, y ya, me alegra que les haya gustado.